Muy buenas tardes. Mira, nada más, ya tenemos a 39 asistentes y faltan 10 minutos. ¿Verdad? Muchísimo gusto, mucho gusto. Aquí está la mera, la doctora Erika González. Y ahorita vamos a ver dónde anda, pues, el realmente dueño de este ciclo de conferencias, que es nuestro director, el padre Luis Martín Cano Arenas. Tenemos que ya está grabando. Muy bien. Tenemos 45 participantes. Nuestra meta es llegar a 100. Así que definitivamente vamos a poder lograrlo. Qué bueno. Me da mucho gusto. Déjenme ver dónde está el padre. Estamos totalmente a tiempo, por supuesto. Y ya vi que sí podemos tener video, que me tenía preocupado eso, con nuestro anfitrión, con nuestro ponente. Muy bien, qué bueno, qué gusto me da. Bueno, me voy a sentar, porque me sentí algo así como en estos programas donde te descubre alguien y te va a hacer una broma. Nunca pensé que fuera a haber tantas personas en el momento que abriera el Zoom. Así que estaba parada y con cara de susto. Pero no crean, así no soy. Vamos a ver. 49 personas. Déjenme preguntarle al padre Cano cómo se siente, cómo está. Y si ya va a entrar. Hola. Hola, doctora. Salude. Esto es obra de usted. Vamos bien, por favor. Por favor, cierren sus micrófonos para que no se vicie el sonido y solamente el ponente sea quien tenga el micrófono abierto. Pues muchas gracias a todos de verdad por asistir. Ya al momento empezamos y Blanca nos dará todos los lineamientos de cómo sucederá esta sesión. Estamos muy a tiempo. Espero que cada uno de ustedes... de cómo nacen estas charlas. ¡Claro! Muy Lo que sí podemos empezar, lo que sí podemos adelantar un poco, es que cada uno de ustedes esté cómodo. Eso sí podemos adelantar un poco. Que estén sentaditos, que tengan algo de tomar, que hagan una respiración para poder disfrutar lo que viene, recordándoles que es la primera de 10. Entonces, pues sería magnífico que pudiéramos tener una audiencia que a la vuelta de 5 meses pudiera tener estas 10 voces de la Pinacoteca. Sería magnífico para nosotros, realmente bueno. Miren nada más, ya tenemos 61 asistentes. Tenemos 2 personas en el chat. Somos pocos, estamos los que debíamos estar. Don Fernando, es una muy buena filosofía de la vida, principalmente si estamos incluidos nosotros. Muy bien. Aquí tenemos... a ver si se hace presente Evangelina. A ver si me levanta la mano, porque no tienen idea lo motivante que es que Evangelina me chulee mis publicaciones. Muy bien. Por ahí está. Ahorita se va a hacer presente. Carlos levantó la mano. El problema, mi querido Carlos, es que, bueno, ahorita sí podemos. ¿Quiere usted utilizar el micrófono, Carlos? No, nada más levantó la mano para decir presente. Le pongo asistencia en este momento.
Ahí está, ok, muy bien. Dice Evangelina que ahí está, pero que va a seguir con su video apagado, claro que sí. Yo soy Evangelina, yo soy Blanca Alicia Martínez, yo estoy a sus órdenes, solamente con 3 publicaciones, 2 o 3 publicaciones por semana. Ya tenemos 6 años y gracias a ustedes, pues la Pinacoteca sigue viva. ¿Sí? La Pinacoteca con esta limitante de sus visitas solamente. Claro, pero claro que la posibilidad de que gente que no está acostumbrada a andar en el centro histórico tenga acceso. Vamos a cerrar absolutamente todo. No sé por qué. Yo creo que porque van entrando, no están, no está total, el total de la audiencia sin micrófonos. No lo sé. Se supone que desde que programé esto, ni modo, señores y señoras, los estaba silenciando sin su permiso, pero es para comodidad de ustedes, no tanto para comodidad de nosotros. Faltan 3 minutos para las 6 y ya tenemos una audiencia de 73 personas. Nos hace muy felices, la verdad nos hace muy felices, porque la única forma en que nosotros seamos anfitriones es si tenemos invitados, porque si no tenemos invitados, pues simple y sencillamente nos quedamos, la doctora González, el director y yo, pues platicando de una manera como muy sencilla. Un segundo, me voy a comunicar con el director ya para que entre y ya para que podamos empezar. Un segundo, por favor. Bueno, yo solo quiero repetirles, por favor, quienes estén ingresando ahora, para que no se vicie el sonido con el por favor. ...90 asistentes y falta 1 minuto. Ya está ahí el padre Cano. Ya está ahí el padre. Muy bien, muy bien. Pues ahorita tenemos 93 asistentes, 5:59. Vamos a, el padre ya está listo, tiene video, tiene también su audio. Voy a contestar la pregunta. Muy bien, dice. Hay una persona, Fernando González, que nos está preguntando por el programa. Muy bien. Y sí hay un programa, están ya todas las va a ir en 15 días, la siguiente está dentro de 15 días y al final de la sesión se les dará quienes ahora los. Entonces, y en la página siempre de la profesa estará toda la información. Nos dice Marcelo, buen día a todos, un gusto aprender y disfrutar de la cultura. Pues yo creo que el total de las personas que estamos aquí, que ya somos 103 y son las 6 en punto, yo creo que es lo que nos une. Fíjense que no es el Zoom lo que nos une es nuestro interés.
porque eso de que en la pandemia sobra tiempo no es real. Ustedes están aquí porque quieren hacerlo, porque hicieron lo necesario para estar aquí. Y definitivamente les agradecemos el esfuerzo y el interés. Y como ya es hora, vamos a empezar con esta primera sesión del ciclo de conferencias que la doctora Erika González ideó, imaginó, gestionó e hizo todo lo necesario. Quisiera decirles que la doctora Erika y yo no nos conocemos y que este ciclo lo pudimos organizar de todo a todo en 2 horas o 2 horas y media. Hicimos identidad, título, cartel. ¿Por qué? Porque la doctora estaba rodeada de personas interesadas en el tema que definitivamente quieren a la profesa. Y fíjense, por favor, la doctora me dijo, me comentó que las personas, los maravillosos expertos que van a dar su tiempo, están dando el tiempo como algo de retribución a la amabilidad de los guardianes de la pinacoteca, a la amabilidad de los custodios de este patrimonio. Entonces, son círculos, son eslabones y gracias a eso están ustedes aquí. Le paso Ay, Dios mío, ¿por qué me desconecté? Le paso la palabra a la doctora Erika, que es la coordinadora, gran gestora de este ciclo de conferencias, para después ya iniciar con el ponente del día de hoy, que es nuestro director. Bueno, muchas gracias. Doctora. Muchas gracias, Blanca, por tus palabras. Pues yo solo quiero comentarles que estas charlas surgen después de que hemos visto pues un actuar lento de las autoridades, después de que el templo de la profesa pues sufre daños de los terremotos de septiembre del 2017 y hasta el momento el templo no ha sido intervenido y todo ese patrimonio que está en su interior pues está en peligro. Entonces, a raíz de eso, pues surgió esta iniciativa de recordar a toda la gente esas charlas que se daban, esa visita guiada que se daban los sábados, en las que se conocía todo ese gran patrimonio pictórico de célebres artífices novohispanos. Y bueno, como bien lo decía Blanca, convoqué a un grupo de especialistas, que por aquí está la doctora Clara, está Liz, hay varios que están conectados, para que se sumaran en este ejercicio de solidaridad por la congregación y para que expusieran el trabajo que ellos han hecho por muchos años con piezas o con todo el acervo. Entonces, lo que aquí veremos es su trabajo, sus investigaciones, que ponen a disposición de un público en general para que tengamos un conocimiento específico de piezas particulares que ellos trabajan y que además nos sirva para entender este legado de 3 siglos que ha sido heredado, para que lo conozcamos, para que lo protejamos y para que también exijamos a las autoridades pues que se sumen y que hagan algo ya por este patrimonio, que si no se hace algo puede perderse. Entonces yo le agradezco mucho a todos los asistentes, al padre, a Blanca y a todos los investigadores este ejercicio de solidaridad. Como ya les comentamos, las charlas van a ser 2 miércoles de cada mes. Iremos cada tanto cuando van a hacer las sesiones por Zoom. Estas se replicarán por Facebook, se subirán los jueves. Bueno, muchas gracias por su generosidad y le doy la palabra al padre Luis Cano, quien es el director de la Pinacoteca y que estas 10 charlas que serán de aquí a junio. Entonces, pues muchas gracias y cierro mi micrófono. Por favor, todos, micrófono cerrado. Las preguntas serán por chat, escritas, por favor, para no viciar. Y al minuto 40, padre, le doy.
le marcaremos tiempo para después 40 minutos para dar tiempo a preguntas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Están Muy preguntando bien, algunas muchísimas gracias. Están preguntando algunas personas que si no tienen Facebook, ¿cómo pueden entrar? Les recuerdo que esta transmisión no es por Facebook, es por Zoom. Y en nuestra página está lo que es la clave. Ahí sí le tendría que ayudar pues alguna amistad, porque ahorita no tengo tiempo para comunicarme con esta persona que necesita la clave. El padre Cano ya está listo. Voy a compartir pantalla porque el padre Cano hizo una presentación de PowerPoint. Él me va a ir indicando cuando lo vaya cambiando. Les comento lo siguiente. Hubo algunas personas que preguntaron que si iba a haber constancia, ¿sí? de participación. Les comento que la Pinacoteca no es una institución educativa, digamos, pero sí estamos en estas pláticas, estamos en contacto, en convenio, en alianza con el Fideicomiso del Centro Histórico. Si alguien tiene alguna utilidad para una constancia en esa situación, por supuesto que la podemos otorgar. Pero necesito que pongan su nombre completo y un correo en el chat, porque si no, no tengo idea quién asistió el día de hoy. Entonces, pues vamos a aprovechar la tecnología. Les recuerdo que no es suficiente el nombrecito con el que se identifica su dispositivo. Necesito nombre y algo de contacto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que estamos, para lo que estamos aquí. Mi queridísimo jefe, el padre Luis Martín Cano Arena, que yo no sé qué hizo con su voz, su tranquilidad, su dignidad de erudito, que me tiene trabajando desde hace 6 años y además le agradezco en el alma que me acepte mi colaboración. El padre Cano, muy conocido, muy querido por muchos de los asistentes, es rector del templo, por supuesto, y director de la Pinacoteca del Templo de la Profesa. Entonces, no es que no quiera decir yo más, es que el padre me dijo que solamente dijera esas 2 cosas y voy a compartir pantalla y vamos a estar listos. Les recuerdo, dependemos de la tecnología. Entonces les voy a pedir muy, pero de veras encarecidamente que tengan un poquito de misericordia y que no se nos vayan a ir. Es algo muy importante lo que nos va a platicar el padre Cano. Bienvenido, padre. Muchas gracias a toda la concurrencia por su ánimo, la búsqueda siempre de espacios en estas experiencias físicas. Este caso, sobre todo, tiene que ver con la cercanía a los espacios. Es difícil que lleguemos de repente y la cercanía nos invita a profundizar. El título que convenimos para esta primera presentación con la que se abre este ciclo es La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en la Casa Profesa. Ya desde aquí estamos deslindando 2 entidades. Por un lado, la Congregación de Sacerdotes, que habría sido fundada en la Ciudad de México en 1659. Por otro lado, el espacio arquitectónico que hoy prevalece, pero que ya no corresponde a su origen de jesuita como institución para los profesos del Cuarto Voto. Entonces, vamos a caminar en esas 2 instituciones, la Congregación del Oratorio y la Casa Profesa.
Seguimos, por favor. El templo católico, porque hay que insistir, hay personas que sin profesar la fe católica tienen una afición, una profundización en la cuestión artística e histórica. Pero el templo católico lo podemos definir como un espacio de celebración de la fe, con una advocación o título, que es el nombre con el que lo conocemos. Y esta advocación o título significa una continuidad en el tiempo de la fe que se tiene. Por eso la memoria de los santos o de los misterios de la fe van consolidando nuestra presencia en los templos. El templo fue construido en su última etapa por el arquitecto Pedro de Arrieta durante los años de 1714 a 1720. No me gustaría hacer alusión a muchos detalles que son de especialistas, por eso vamos a hacerlo lo más agradable posible, sin utilizar muchos elementos que son importantes, pero que a veces, si no manejamos el lenguaje técnico, nos pueden dificultar la apreciación. De 1714 a 1720 es la última etapa y, como tenemos aquí en el texto, a este templo podemos ingresar todavía hoy, después de 300 años cumplidos en el 2020. Todavía tenemos el confeti que no pudimos sacar para el mes de abril, el 21 de abril del 2020, se habría cumplido aniversario. Seguimos, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la pinacoteca, primero hay que distinguir el templo. ¿Por qué? Porque eso es lo primero a lo que nosotros tenemos. Recordemos solamente que es una construcción iniciada y concluida por los padres de la Compañía de Jesús, en la que se vivió la fe sacramentalmente y la predicación de los jesuitas, que profesaban, además de los votos de pobreza, el cuarto voto inspirador, Ignacio de Loyola, la obediencia al Papa que dirigiera la Iglesia en el mundo. Por eso es un voto que siempre es actual. Esto es importante porque el nombre genérico para el templo y para la casa habitación era casa profesa. Por eso a veces cuando se dice la profesa se piensa únicamente en el templo, pero hay que tomar en cuenta que se refería también a la casa donde se tenían una serie de actividades propias de los profesos del cuarto voto. Seguimos, por favor. Tenemos ahí esta fachada que nos recuerda el valor de Pedro de Arrieta. Seguimos. El temblor del 4 de abril de 1768, que asoló la capital de la Nueva España, quedó registrado por los padres del Loyola en el día 8 de abril a través de un documento en la congregación. Este temblor afectó a muchos edificios y es interesante darle seguimiento porque es un temblor que fue muy valorado desde el punto de vista de la ciencia, porque se hizo una investigación, hubo testimonios que después se pudieron profundizar. Encontramos en el documento de los padres del oratorio esta serie de afirmaciones. Por lo inservible que había quedado nuestra iglesia
con el temblor del segundo día de Pascua, el padre prepósito, es decir, el superior de la congregación del oratorio, se había movido a ver al excelentísimo señor virrey, y demás personas, para que se nos prestase la iglesia de la casa profesa. Aquí ya en la época se distingue lo que es la iglesia y lo que es la casa. Mientras se tomaba otra providencia para que con esta no se impidiese el cumplimiento de nuestro instituto. El templo habría afectado el primer templo del oratorio que se construyó a finales del siglo XVII, se empezó a construir, se consolidó. Los padres a principios del siglo XVIII deciden empezar otra construcción porque ha crecido el número de feligreses y se ven afectadas tanto la primera construcción como la nueva, que estaba todavía en obra negra. Ante esa situación, los padres califican de urgente una providencia para que el instituto pueda cumplir sus funciones. El texto continúa diciendo, cuya diligencia había tenido éxito, ya ha conseguido que se nos prestase. Si vemos la anterior, por favor, para leer el texto. Este es el oratorio nuevo, el que se estaba construyendo. Cuya diligencia había tenido éxito, ya ha conseguido que se nos prestase la iglesia, aunque en momentos más altos. Recordemos que los jesuitas habrían sido expulsados por el decreto real de Carlos III en 1767 y se habían confiscado todos los bienes de los padres jesuitas, colegios, bibliotecas, templos, haciendas, las misiones, claro, tuvieron que ser también cerradas para esta comunidad al haber sido expulsados. Entonces, de 1767 es el final de la Compañía de Jesús en México. La Profesa como templo habría sido inaugurado en 1720, estamos hablando de 47 años de actividad jesuita en el templo y casa Profesa. Muy bien, seguimos, por favor. Este es el oratorio nuevo que también se afectó. El 25 de marzo de 1771, ¿sí?, el virrey Marqués de la Croix envía un documento a los padres del oratorio y entre otras cosas menciona que la dicha junta, la junta que administraba los bienes de los jesuitas confiscados, de común acuerdo resolvió aplicar, es un nombre técnico que se utilizaba, aplicar los bienes jesuitas a otras instituciones, a esta referida congregación, que se le aplicó la casa Profesa y su templo. Entonces los padres piden permiso para usar únicamente el templo, se les da permiso en el 68, unos 2 años y medio después, ya viene esta propuesta del gobierno virreinal. Bajo ciertas condiciones, son varias, nosotros vamos a ver solo algunas. Seguimos, por favor. Que se llame esta congregación Real de Felipenses, como se escribía, que era una costumbre de nombrar a las comunidades religiosas con el nombre de su fundador. Los franciscanos por San Francisco, pero el nombre propio es Orden de Frailes Menores.
la orden de predicadores, conocida como dominicos por su fundador, y los padres del oratorio por su fundador, Felipe Neri. El título es importante, Congregación Real, y se dice por qué, quedando bajo el específico real patronato de su majestad la Casa Profesa y su iglesia, que se tendría que cambiar al nombre de San José el Real. Entonces los padres quedaron de alguna manera comprometidos con el patronato real, y también el rey aseguraba así la lealtad de esta dispensación. Se señala también que el número de miembros no pase de 30, de los miembros del oratorio. Vamos a tener la oportunidad después de ver el patrocinio ejecutado por Alcíbar en 1767, en la expulsión de los jesuitas, el patrocinio de San José sobre los padres del oratorio, y ahí condiciones entre las que se está citando, está la haya para 40 viviendas, 30 congregación y del lado derecho San Felipe Neri, los 30 filipenses, y del otro lado a Nuestra Señora de las Nieves, patrona del oratorio de la Ciudad de México, también ayudando a la protección del patriarca San José. Muy bien, seguimos. Hay espacio para 40 viviendas, 30 de la congregación y 10 para quienes ejercicios espirituales, para los amados, para los eclesiásticos del diocesano, una especie de cárcel para sacerdotes diocesanos. Era una de las tantas condiciones que había. La otra que proponemos también aquí en la lectura, que la enunciada congregación, sacando de su antiguo oratorio las alhajas y utensilios de culto y adorno, y también los del uso de sus individuos, los cedan bajo las debidas formalidades. El terreno y la fábrica material para el Real Hospital y cuna de niños expósitos, a disposición del ilustrísimo señor arzobispo de esta diócesis. El oratorio, como de El Salvador, entre Isabel la Católica y Bolívar. Y se llamaba ese espacio San Felipe Neri, precisamente por el oratorio. José María Marroquín escribirá en su libro La Ciudad de México: solicitaron de la Junta que se les vendiese la casa profesa con el templo anexo, dando por ellos los padres del oratorio 70,000 pesos, más la casa y templo que poseían en la calle de San Felipe Neri. Entonces no solamente habría sido una aplicación, hay un convenio económico también. Con todo esto podemos constatar la presencia del oratorio de San Felipe Neri en la profesa por 250 años. Y
desde se nos interrumpió ahí la presentación. Entonces, creo que sí es importante insistir en estas dos entidades, vamos a decir, de construcción. El siglo XIX fue de intensa identidad oratoriana en el templo y también en lo que habría sido la casa de los jesuitas, porque va a tener otra orientación. El siglo XIX se abriría con la bendición de la casa de ejercicios espirituales que los el padre Antonio Rubín de Celis se encamina presentándole a la congregación este proyecto de una construcción de una casa apropiada, tomando la casa que era de los jesuitas y comprando otros terrenos para hacer un espacio muy digno. Así se bendice la casa de ejercicios para varones, dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, construida por el arquitecto Manuel Tolsá de 1799 a 1801. La casa contaba con 68 habitaciones, 2 fuentes, 4 patios, 2 capillas, cocina, comedor, etc. Y en 1805 empieza también la redecoración interior del templo bajo la dirección de Tolsá con el estilo propio de la época, el neoclásico. Entonces, el inicio del siglo XIX ya corría con estas actividades. Por eso es un siglo muy interesante con la presencia de los padres del oratorio. Aquí un detalle del ciprés del templo que diseñó en su decoración interior el proyecto Manuel Tolsá. Seguimos, por favor. Se bendice para esta época también la casa de ejercicios espirituales que también van a atender los padres del oratorio para mujeres en el barrio de Belén, anexo a la casa que había sido de recogimiento. Esta casa de ejercicios para mujeres fue construida de 1803 a 1809 y fue costeada por un devoto, don Joaquín de Aldana. Y tenemos una pintura en donde se constata el precio de la casa, 300,800 pesos, 2 reales, 3 cuartillas. Fue una donación del bienhechor. Hay un precioso documento donde el bienhechor le pide a la congregación que la acepte dirigir esta casa y que la tome como una hija de la congregación. Este detalle que tenemos nos recuerda la casa de ejercicios para mujeres o la casa de recogimiento de San Miguel de Belén, también fundación de un oratoriano. Seguimos. Siglo XIX, hacia 1835, se consagra a los primeros obispos mexicanos. No sabemos por qué fueron consagrados en la profesa y no en la catedral. Este es un evento importante porque son obispos mexicanos que la Santa Sede ha nombrado después de varios años de acercamientos, etcétera, pero esto significaba que la Santa Sede ya no necesitaba la aprobación de España como iglesia para poder nombrar obispos. Por eso es un momento muy significativo la consagración de estos primeros
obispos mexicanos. Fueron 5. Seguimos, por favor. En 1855 también los padres del oratorio hacen una solemnísima celebración para festejar la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de 1854 por Pío IX. ¿Por qué es tan importante festejar este dogma? Los padres del oratorio fueron muy devotos de este misterio de la fe católica, la concepción de María sin pecado original, que fue formulado como dogma, aunque se celebraba litúrgicamente, fue proclamado como dogma en 1854 y los padres quisieron hacer una celebración extraordinaria. Recordemos que existe un retablo único en medio de toda esta simetría que tiene el interior del templo de la Profesa. Es el retablo que da a la puerta de madero dedicado a la Inmaculada Concepción y también con una intervención particular de Manuel Tolsán. En 1856 hay un intercambio de 6 obras con la Academia de San Carlos, que estaban interesados en hacer un museo para sus estudiantes. Y esto queda constatado en la obra de Bernardo Couto. De 1859 a 1867 tenemos la decoración de la cúpula de la Profesa por Pellegrín Clavé y 9 alumnos de la Academia. Esta estructura octagonal con los 7 sacramentos, la adoración de la cruz, al centro el Padre Celestial bendiciendo la creación y luego las 4 pechinas con los 4 evangelistas hacían una composición singular dentro del templo de la Profesa, que siendo barroco había ido tomando estas características. Muy bien, seguimos. En el siglo XIX también hubo sombras. Se vivió la expropiación de la casa de ejercicios, tanto de varones como de mujeres, hacia 1861. ¿Qué significaba esto? Bueno, el gobierno de la época expropia los bienes de la iglesia y los padres quedan sin casa de ejercicios, ni de hombres ni de mujeres. La casa de ejercicios de Belén se convirtió después en la famosa, y dice el padre Luis Ávila, con el triste, célebre nombre de cárcel de Belén. El edificio. Ahora, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque las pinturas que seguramente había en las casas de ejercicios, pinturas que habían sido, al menos en la casa de varones, habían sido parte de los retablos barrocos del interior de la Profesa y que fueron desmontados cuando se da este diseño neoclásico, formaban parte de estos edificios de la casa de ejercicios. Entonces, pensemos un poco, ¿verdad? Si hay que salir de ahí, pues es obvio que no dan tiempo, no hubo material para embalar la obra, para hacer un registro. Eso no, totalmente es algo ausente. Entonces, muchas veces pensamos que las pinturas siempre han tenido pues un espacio para verse, pero eran pinturas para motivar la fe y el crecimiento espiritual. Se reinició una casa de ejercicios, los padres se sintieron inquietos y tristes seguramente y no podían dejar esta actividad. Y se inicia una casa de ejercicios hacia 1866, se tiene que adaptar ahí una construcción ubicada cerca del Santuario de los Ángeles, en el antiguo barrio de Tlatelolco, hoy conocido como la Colonia Guerrero. La casa que tuvieron, la última,
también fue confiscada durante el conflicto religioso entre 1926 a 29. Otra vez, entonces, sacar las cosas de la casa de ejercicios que estaba, traerse las pinturas para el único espacio que ya tenían los sacerdotes, que es lo que hoy conocemos que está a un lado de la iglesia. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta porque son la raíz de la colección que nosotros tenemos y que fue presentada desde 1977 como un espacio público. Seguimos, por favor. Hablar entonces de la Pinacoteca de la Profesa es voltear al siglo pasado. Ni modo, este es el siglo XXI, habrá que decir la Pinacoteca es del siglo pasado. Es una expresión que en el siglo XX hacía referencia a una realidad muy lejos del presente, intenso, moderno, vivo. Era un poquito hasta peyorativo. Eso es del siglo pasado. Bueno, pues la Pinacoteca ya es del siglo pasado. Hoy tenemos que utilizar la expresión siglo pasado para identificar en el tiempo un proyecto que se fue fraguando y se abrió al público en la fiesta de San Felipe Neri el 26 de mayo de 1977. Entonces ya pasamos a entender cómo nace la colección que está dispuesta con un diseño museográfico, pero que ha sido fruto de una preservación. El siglo XX empezó para los oratorianos de México también con un proyecto decorativo y de restauración del templo, como podemos leer en un documento de 1914, ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. Ahí se describía que había andamios para 1914 que sirvieron para la construcción arquitectónica del edificio, reconstrucción, que se habían generalizado y completado para ejecutar las obras de decoración y adorno ya empezadas e inaugurar la nueva era del templo reparado y hermoso el próximo mes de mayo. El documento es de febrero. ¿Qué pasó en 1914? Seguimos. El 31 de enero de 1914, a las 9:35 p.m., por conducto de la compañía telefónica Ericsson, comunicó, debe haber sido, a este puesto el suscriptor número 2886, que había incendio en el templo de la Profesa. En ese momento comunicó el mismo aviso al ciudadano ayudante de inspección general Eustacio Guerra. Recibió oficial Vicente Bolaños. Es el registro que está en una pequeña libreta, me decía una persona que nos atendió en el heroico cuerpo de bomberos. Seguimos con el anterior, por favor. Y nos hizo favor de transcribir lo que venía en esa libreta. Me decía, padre, no había pues toda una metodología como hoy se tiene, no había estos protocolos. Pero es interesante porque nos da el día, el año, la hora. Y este dato que a mí se me hace muy interesante, ¿no? Por conducto de la compañía telefónica Ericsson. Muy bien, seguimos. Inmediatamente los padres en 1914 empiezan una campaña porque la afectación fue tremenda. Está este texto editado, era un formato, era una carta que se iba a dirigir a personalidades, a gente de negocios, como buscar de donde fuera esta ayuda. Dice, Señor, de toda nuestra atención, y nos describe, el incendio que estalló en el templo de la Profesa la última noche del mes anterior devoró por completo el antiguo y severo decorado del templo, sus órganos
e instrumentos de música, con el archivo de su coro y sobre todo las pinturas y frescos de la cúpula debidos al pincel del insigne Clavé, que con su obra marcó una brillante etapa en la historia de nuestra pintura. Entonces ahí tenemos una síntesis de esta descripción y la urgencia de pedir ayuda para poder empezar una reconstrucción. Seguimos, por favor. Al desastre del incendio se unió la penuria económica de la congregación del oratorio. Para remediar lo más necesario, se recimentó el templo, que quedó afectado por el incendio. Se entiende por eso la fuerza del incendio. Habían daños, porque estaba en un proceso de redecoración. Entonces, desde el coro hacia la cúpula o desde la cúpula hacia el coro, ¿verdad? Se extendió. Se tuvo que quitar el piso de cedro blanco para poder recimentar el templo, que ya se acusaba un hundimiento desde tiempo atrás. Esto modificó. Y otra vez, seguramente, algunas pinturas, algunas cosas, no se habla de que se hayan afectado en el incendio. Tenemos una pintura, un lienzo de la Virgen de Guadalupe, que los padres mandaron enmarcar con latón, para pues significar que esta pintura que estaba en el retablo de la Virgen de Guadalupe, aún con el incendio, con el calor, no se destruyó y no se lastimó severamente, solamente está ahumada. Pero los padres quisieron como conservarlo. También existía la tradición de haber invocado a la Virgen del Carmen para que el incendio cesara, y por eso los padres celebraban después del incendio, el 16 de julio, un acto de agradecimiento a la Virgen del Carmen. Seguimos, por favor. Esta es una fotografía en una revista de la época, este es de febrero de 1914. Ahí se puede ver más o menos, este sería el retablo del sagrario. Ahí se ven los andamios destruidos, se ve un blandón en el piso, tal vez de metal, pero veamos, realmente es una imagen muy significativa. Seguimos, por favor. Esta es una vista desde el presbiterio hacia el coro. Se logra ver hasta el fondo, en el coro, dos órganos, uno que quedaba a la altura de la claraboya y otro que estaba del lado de la pared. Es a lo que se alude en el documento. Se quemaron los dos órganos y el archivo musical también, que ahí se contenía. Vean ahí el piso, se ve de madera. Entonces, todo esto seguramente hizo estragos en otras dimensiones. Seguimos, por favor. Este ya es un acercamiento donde se ve un poco más nítido los dos coros, perdón, los dos órganos. No tenemos más información, tal vez nunca se pensó en sacar una fotografía o algo sobre los órganos que había y que hacían lucir mucho las ceremonias en la profesa. Seguimos, por favor. Para 1931, los oratorianos deciden celebrar los 1500 años del Concilio de Éfeso, en el que se proclamó a la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Para presidir la celebración se colocó la pintura de Juan Correa, donde aparece San Lucas pintando la imagen de María, venerada como Nuestra Señora de las Nieves, patrona del Oratorio de México desde 1659. Entonces, para 1931 los padres quieren como tal vez recuperar otra vez el ánimo, han tenido que desprenderse de ciertos bienes para poder sufragar
los gastos. Todo esto corrió siempre por cuenta de la congregación, en este caso del oratorio. Seguimos. Deciden para tal efecto también, para celebrar este aniversario del concilio de Éfeso, consagrar el templo de la profesa. La consagración es un acto litúrgico que no tienen todos los templos, por lo regular debe tener cierta motivación, a veces es por pasar de ser capilla a parroquia o de parroquia a basílica. En fin, hay varias motivaciones. Hoy es un poquito diferente el tema canónico para la consagración del templo. Pero se decidió consagrarlo el 5 de agosto en la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, aludiendo al concilio y a la patrona del Oratorio de México. Seguimos. El 31 de agosto, el 5 de agosto es la consagración, el 31 de agosto de 1931 fue colocada una bomba casera abajo del púlpito y aunque explotó no causó grandes estragos materiales ni cobró vidas humanas, pero también fue un acto significativo en ese año de 1931. Y seguramente todo esto pues laceraba los sentimientos de la comunidad. Entonces es un siglo intenso. Bien, seguimos. En 1932 permanece como único miembro de la congregación el padre José González Rivera. Esto es importante señalar que los padres del oratorio, como no son una orden religiosa con una estructura propia de ese nivel de orden, son comunidades locales, autónomas, y que, como pasó en muchos casos, cuando se moría el último miembro se acababa la congregación. No había manera de rescatarla. Y también era un signo de identidad. Cada congregación es una casa autónoma. Van muriendo los sacerdotes hasta quedar solo el padre José González Rivera, a quien le debemos realmente los oratorianos el haber conservado, mantenido, respetado todo lo que se había ido configurando a lo largo de estos años. Y más tarde se incorporará un seminarista, don Manuel Solá Ramírez, ya era un adulto, se ordenará sacerdote dentro de la congregación y posteriormente un estudiante, Agapito Ramírez. Con estos tres padres, ¿verdad?, que se van ordenando poco a poco, se va configurando otra vez la congregación. Seguimos. Aquí tenemos al centro al padre José González Rivera. Del lado izquierdo, el padre mayor es el padre Solar, y del otro lado el joven, el padre Agapito. Apenas si se puede ver, no sé por qué tiene ahí unos rasgos, pero si se ve del lado derecho, aparecen unas pinturas, y es interesante, no tienen marco. El espacio donde están es lo que algunos que conocieron la Pinacoteca Activa sería la sala Newman. Entonces los padres pusieron ahí las pinturas que tenían en la casa de ejercicios, que se habían visto necesitados de trasladarlas como sea. Pero ahí estaban las pinturas y estaban colocadas, estaban colgadas, etc. Claro, seguramente no tenían ya un orden propio, pero era la manera de preservar. No tenían ni dinero ni más espacio. Seguimos. Aquí tenemos otro ángulo para que veamos las pinturas. Aquí también las podemos ver en la parte superior. Se ve apenas la escena de Jesús sacando a Pedro, que está caminando por las aguas, de Juan Rodríguez Juárez, también sin marco.
¿Por qué hago esta insistencia de las pinturas sin marco? Porque precisamente los padres del oratorio empezaron a darle mantenimiento a las obras, se contrató a un carpintero, y si ustedes recuerdan, todas las pinturas que tenemos, salvo raras excepciones, con marcos de época, todas tienen el mismo diseño. Ahí tenemos la preservación, con lo que había, con los recursos que había, siempre a título de la congregación. Seguimos. Aquí tenemos otra vista también de pinturas, en la parte superior, sin marco. Abajo se pueden ver de las pinturas más grandes, retratos de los prepósitos. Al fondo apenas si se logra apreciar el patrocinio de San José sobre los filipenses. Entonces, esto es para que veamos cómo los padres buscaron la manera de preservar con lo que había. Y por eso estas fotografías son muy elocuentes. Seguimos, por favor. En 1932, los padres reciben este oficio. La Secretaría de Educación Pública ha comunicado que la Comisión de Monumentos y Bellezas Naturales, en sesión celebrada el 29 de octubre del año próximo pasado, acordó declarar monumento, entre comillas, al templo de la profesa, quedando por tanto sujeto al régimen para que el efecto señala la ley sobre protección y conservación de monumentos y bellezas naturales de 30 de enero de 1930. Entonces se le da este estatuto de monumento y se colocan ahí las condiciones bajo las cuales están los llamados monumentos. 1932, aunque se había empezado todo esto en 1930. Seguimos. Desde 1939 se ve la necesidad de reforzar los arcos de la cúpula averiados por el tiempo y las secuelas del incendio. Se organiza una campaña para recaudar fondos. Los trabajos estarían a cargo del connotado arquitecto Nicolás Mariscal Piña y el ingeniero civil Francisco L. Lazo, y material especializado por una empresa de trabajos de hierro de Luis Romero R. La obra se realiza entre 1940 y 41. ¿Con qué recursos? Con los de la congregación. No hubo ayuda porque no estaba ese esquema de intervención oficial. Seguimos. En 1955 se busca la autorización oficial para restaurar la cúpula del templo. Se buscaron apoyos. Las obras se iniciaron en 1956, siendo prepósito el padre Joaquín López Carrillo. Al mismo tiempo se realizó el decorado y pintura del interior junto con los retablos, con un costo total de 100,800 pesos, que los padres también tuvieron que buscar bienhechores tocando diferentes puertas, pero hubo el suficiente ánimo para hacer esta obra. Bueno, sí. Aquí tenemos ya a los miembros de esa época de la congregación del oratorio. Al centro, abajo del Cristo, estaría el padre Joaquín López Carrillo, que era el prepósito que inició esta redecoración del templo, el buscar que se salvara lo más posible la cúpula. Está el padre Solar, está el padre Agapito al lado derecho, y del lado izquierdo el padre Luis Ávila Blancas, en medio, y al final el padre Miguel Herrera, ya todos ellos difuntos. Pero es el núcleo, es la congregación del oratorio que vivía en la profesa con este acervo. Seguimos. Aquí vemos una fotografía de cómo con andamios de madera
se le está dando este mantenimiento. Este sería el retablo del sagrario, que va a ser muy especial, se va a decorar de cierta manera para que quede concentrada ahí la atención al Santísimo Sacramento. Seguimos. Se pidió para la restauración de la cúpula el peritaje más especializado de la época para saber si se podría restaurar la obra pictórica de Clavé. El diagnóstico del profesor Guillermo Sánchez Lemus, director y fundador del Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas de Limba, fue el siguiente. Seguimos. Son 2 páginas, esta es la última, en donde dice que para ver si es posible la solicitud salvar esas pinturas que estaban en la cúpula con una restauración razonada, y subraya el doctor Sánchez Lemus: desgraciadamente, por las razones antes expuestas, no es posible su recuperación. ¿Eso qué significaba? La cúpula se encuentra muy dañada por las afloraciones salinas y floraciones de criptógamas, lo cual no es aconsejable pintar nuevamente en esas superficies con las técnicas al temple, al óleo o fresco. Porque se había buscado, bueno, si se puede restaurar, los padres estaban interesados en que se salvara. El dictamen fue de esta manera. Entonces, como ya no se podía salvar, se inició la restauración de la cúpula, pero ya con el diseño más sobrio y sencillo. Fue imposible rescatar. ¿Está bien? La siguiente. Aquí tenemos una fotografía. Vean el tamaño de la persona. Está en un tapanco que cubría la cúpula y ahí se están señalando las grietas de la misma. Así es que no nada más era pintar, era intervenir las grietas, era volver a enyesar. Había filtraciones. Seguimos. Aquí tenemos otra fotografía también de los daños de la cúpula. Estamos hablando de 1914 a 1956. Seguimos. Las obras se terminaron de la restauración de la cúpula en 1959. Y lo quisieron hacer así también los padres para celebrar los 300 años de la fundación del Oratorio de México, de 1659 a 1959. Se bendijo la cúpula restaurada, seguimos, y para tal efecto se organizó un congreso filipense de apostolado seglar, con la asistencia del arzobispo de México, Miguel Darío Miranda, miembros del Oratorio de la República Mexicana. Hubo eventos musicales, conferencias y la bendición de la cúpula. Parecía ser que con esto se cerraba un ciclo y se abría otro en estos 3 siglos que los padres del oratorio han estado, y que en 1977, también después de un trabajo arduo de habilitación, se abrirá la Pinacoteca de la Profesa. Muchas gracias. Aquí tenemos la invitación oficial para la bendición de la cúpula, el Congreso Filipense. El segundo párrafo dice: al mismo tiempo, esta casa agradece al excelentísimo y reverendísimo señor doctor don Miguel Darío Miranda, digno arzobispo primado de México, su participación en las festividades que con este motivo se efectuarán en la Profesa, honrándonos con su presencia y bendiciendo la cúpula renovada del templo. Abril de 1959. Con esto termina mi participación para invitar a todos a las conferencias que nos van a dar una riqueza enorme sobre el contenido de la Pinacoteca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, padre. Nuestro director, pues, es el que sabe, el que entiende, el que mueve, el que motiva.
y le estamos muy agradecidos por este tiempo, por la facilidad, realmente la facilidad que nos da a las personas para poder colaborar. 170 personas, 170 asistentes, debemos de estar muy contentos, todos, no nada más nosotros como anfitriones. Primero que nada, gracias por su asistencia. Segundo lugar, pues la gran sorpresa, el gran gusto que tenemos es que la manera en que queremos complementar esta primera sesión dentro de 15 días, pues es nada más y nada menos con la presencia de una persona que muchos de ustedes conocen porque es el maestro Rogelio Ruiz Gómez Campos. Y a nosotros se nos hizo increíble la posibilidad de que él hubiera aceptado, porque él dio el discurso inaugural de la Pinacoteca. Entonces, dentro de una manera pues un poco romántica, tal vez, un poco histórica, creímos que es una mancuerna encantadora, ¿verdad? El que nuestro director abriera, pero que estuviera presente en este mismo mes, en la sesión número 2, una persona que no solamente fue parte de la inauguración en un sentido de asistencia, sino que pues él dio un discurso inaugural. Quisiera por favor solicitarles, no solamente agradecerles, solicitarles que pasen la voz, que nos ayuden a que la Pinacoteca esté viva. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues pasando la voz de nuestra página, que es la única manera de comunicarnos en estos momentos que está cerrada la Pinacoteca. Y la otra forma es recordándole a sus amistades que la Pinacoteca tiene la posibilidad de recibir donativos a cambio de unas hermosas impresiones de las obras pues icónicas de nuestra Pinacoteca. Nosotros estamos a sus órdenes. Le doy la palabra a la doctora Erika y pues estamos ya en el cierre de nuestra sesión. Doctora González. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias, padre, por este interesante recorrido de la Pinacoteca. Pues yo creo Las que obras es aún se conservan. un evento que nos une. Muy bien. ¿Perdón, padre? Se está cortando muchísimo, doctora. Bueno, fue un recorrido sumamente interesante. Perdón. Ay, me estoy cortando. A ver, denme un segundo. Bueno, aprovechamos. Voy a hablar por otro lado. Perfecto. Ahí Aunque ya no está. me vean. Ahí ya está, doctora. Aunque, bueno, me van a ver. ¿Ya me escuchan? Sí, señora. Sí, doctora. Bueno, pues solo agradecer al padre Cano este recorrido que nos hizo por este recorrido histórico que nos hizo por eventos determinantes que sirvieron para la configuración de la Pinacoteca, de las obras que ahora la integran y de las obras que sobrevivieron a todos estos hechos históricos, no solo eventos naturales, sino tras la traslación del templo en diversas etapas, y esta conferencia pues es la que inicia otra serie de charlas. La siguiente queda a cargo del maestro Rogelio Ruiz Gómez, quien nos va a hablar ya de las obras que integran esta Pinacoteca en un primer momento, cuando se inaugura, y ya después se hablarán de piezas específicas que la contienen. Sumamente interesante este recorrido, y bueno, pues nada más que agradecer a todos los asistentes, a los ponentes que también están por ahí. Por la página de la Profesa se programará todo, se publicará, perdón, todos los eventos. Como les dije, son los miércoles a esta hora. Tenemos 174, tuvimos 174 participantes, lo cual nos hace de verdad muy dichosos.
Muy bien. Entonces, ¿qué le parece, doctora? ¿Qué le parece, director? Tenemos la oportunidad de la tecnología, tenemos la grabación que mañana ya va a poder estar a disposición de las demás personas y claro, de los asistentes, pero también tenemos el total del chat registrado. Entonces, hay algunas preguntas acerca de algunas fechas, hay algunas preguntas acerca de un antiguo hospital, etcétera. Que sea nuestra propuesta, que aquí terminamos nuestra reunión y aprovechando la tecnología, hacer las respuestas personales y si son de interés general, ponerlos en la página de Facebook. Doctora, director, ustedes tienen la palabra y yo con esto me despido y les agradezco muchísimo, pero muchísimo este primer encuentro. Muy bien. ¿Correcto? Entonces, Sí, perfecto. damos por terminada nuestra primera sesión. Definitivamente, miren, con dos, mire, aquí tenemos a don José diciendo que está de acuerdo conmigo. Me da mucho gusto. Que San Enrico, tapabocas, sana distancia y sigan en nuestra página porque gracias a ustedes la Pinacoteca está viva. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.